Miren esta bestia aquí. Y ahorita vamos a preguntar en cuánto está este, pero miren eso. Qué brutal. Y fíjense que tienen un Mustang aquí nuevecito, amigos. Mira, esta es la que tienen disponible. Tienen esa y tienen la blanca. Y el precio es... Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y hoy en día en Venezuela es muy común ver los carros así en plena calle con el capó abierto, y es porque Venezuela está pasando una crisis realmente grave en todos los sectores. Ningún sector se salva hoy en día, y hoy vamos a analizar precisamente el sector automotor de Venezuela, cómo está actualmente ese sector, qué condiciones están los carros que están circulando en la calle, qué tipos de vehículos están circulando en la calle, cuánto cuesta comprar un carro actualmente en Venezuela, si se ven carros nuevos, qué es lo que están vendiendo los concesionarios, existen aún concesionarios abiertos, qué es lo que están vendiendo. Eso es lo que vamos a averiguar en el video de hoy, así que comencemos. Eso que vieron es algo muy habitual aquí, y es remolcar a los carros que se quedan accidentados, porque bueno, la gente no tiene dinero para pagar una grúa, mucho menos un seguro. O sea, la gente lo que hace es llamar a algún familiar, algún amigo o alguien que lo quiera ayudar a remolcar para llevar el carro al taller o a su casa para poder luego repararlo. Bueno, una de las cosas que sí les tengo que aclarar, que en Venezuela se ve de todo. Por lo menos tenemos esta camioneta F-150 muy viejita, tenemos carros chinos como esa, una Tahoe Chevrolet como esta. O sea, vas a ver muchísima variedad de los vehículos aquí en Venezuela, nuevos, muy viejos, algo relativamente nuevos o algo relativamente viejos, todo depende. Miren, Twingos, o sea, ven muchísima variedad. Bueno, la economía en Venezuela es difícil de explicar, la verdad. Se adapta mes a mes y dependiendo de lo que sucede en el país semana tras semana. Aquí en Venezuela era muy común anteriormente ver ventas de vehículos por todos lados. Después llegó un punto en que todas esas ventas de vehículos particulares, de pequeñas empresas o de pequeños comerciantes, se desaparecieron por completo, porque los carros en Venezuela ya no se estaban vendiendo de la misma manera y no se podía hacer negocios de la misma manera. Pero en la Venezuela actual, hoy en día, cuando estoy grabando este video en enero del 2020, están volviendo a surgir ese tipo de negocios, y justo estoy delante de uno. Y muchos me comentan que esto es debido a la circulación del dólar como moneda de cambio en Venezuela, porque la gente se siente más segura comprando un vehículo en dólares a este tipo de negocios que comprárselo a un particular. Porque ahora lo que ocurre es que la gente lleva el dinero en efectivo. Por ejemplo, un carro que te cueste $3.000, $4.000, $5.000, la gente lo tiene en efectivo y lo paga de contado. Entonces es muy riesgoso ir con un particular con $3.000, $4.000, $5.000 en efectivo y simplemente hacer el intercambio. Entonces es más seguro hacerlo con este tipo de negocio. Es como una especie de concesionario pequeño de venta particular de vehículos, que yo creo que en otros países también existe. Fíjense que aquí tienen un Audi, tienen una Homer allá adentro. Pueden creerlo, una Homer. Bueno, aquí en Venezuela sale bastante barata en cuanto a combustible, porque es prácticamente gratis, o es gratis el combustible aquí en Venezuela. Miren, tienen un Audi, una Fortuner, una Explorer. Bueno, vinimos a otro stand de estos de autos que venden carros nuevos y usados, más usados que nuevos. Voy a preguntar por algunos de los que tienen aquí, a ver qué precios más o menos tienen, para también saber precios en este tipo de negocios. Bueno, amigos, estuve preguntando por uno de los vehículos que tienen allí, y precisamente pregunté por un Corolla, que es un vehículo muy comercial aquí en Venezuela, y ese que pregunté es año 2009 y cuesta $9.500. Tiene aproximadamente 80.000 kilómetros, que podríamos decir que está muy bien de kilometraje, pero no está del todo bien así estéticamente. Y tan solo un poco más adelante conseguimos otro stand de vehículos, en este caso este que está acá, que se ve que venden carros un poquito más costosos. Fíjense que tienen ya más camionetas. Fíjense, tenemos una F-150 allí, una Grand Cherokee, tenemos esta hembrita de Toyota, esta Fortaleza también F-150. Y este es el tipo de negocios que más suelen ver aquí en Venezuela, de ventas de carros. Este de allí es otro stand de vehículos. Miren, allí venden hasta motos, KLR.
Bueno amigos, y ahora venimos a un concesionario Ford para que ustedes vean la clase de vehículos que tienen aquí disponibles. Fíjense que tienen una Expedition nueva allí, creo que es la Expedition o la Explorer, la verdad no estoy muy seguro de eso. Y fíjense que tienen un Mustang aquí nuevecito amigos. Hay carros nuevos disponibles también, como ustedes lo pueden ver. Allá más adentro se ve un camión de estos 350 de la Ford. Miren qué tal. Y por este lado podemos ver una 150, una F-150, la Fortaleza como le dicen aquí en Venezuela. Y tenemos aquí un camión que sí se ve desde acá, un 350 amigos. Muchos de ustedes me han comentado que los pongo nerviosos cuando estoy filmando en las calles de Venezuela, pero bueno, hasta el momento no me ha pasado nada, gracias a Dios. Y justo al lado del concesionario Ford que estábamos viendo hace un momento está uno Toyota que sí no está bajo las mismas condiciones, como ustedes pueden ver. Prácticamente parece como si estuviese abandonado y no tiene ningún vehículo disponible, y esta es la realidad de muchos concesionarios hoy en día aquí en Venezuela. Bueno, y ahora los traje a un concesionario Mitsubishi. Aquí tienen un camión, pero como pueden ver también tienen otras marcas de vehículos aquí y no precisamente nuevos. Tienen ese Chevrolet Aveo, tienen este Kia, tienen este Honda que ya también es algo viejo. Entonces también muchos concesionarios han optado por vender otro tipo de vehículos, sean usados o sean nuevos, o sea de la marca que normalmente comercializaban o no. Y este es otro concesionario, en este caso Honda, y también podemos ver que venden otro tipo de vehículos que no son precisamente Honda. Fíjense, tienen un Fiat, un Chevrolet Aveo, una Chevrolet Silverado. Y miren, aquí en el concesionario Honda tienen un Mitsubishi. ¿Qué tal? Qué ironía, ¿no? Honda vendiendo vehículos Mitsubishi, ¿qué tal? Bueno, y cuando les comentaba al principio del video que era muy común ver los capós de los carros abiertos cuando ibas por la calle, es porque es muy común. Bueno, y ahora estoy delante de un concesionario Chevrolet, amigos, el cual no tiene prácticamente ningún vehículo adentro, ni exhibido en su parte de afuera. Y esto es muy recurrente en los concesionarios hoy en día en Venezuela, que prácticamente no tienen carros a la venta. Fíjense, este es el concesionario Chevrolet, no hay ni siquiera vehículos afuera. Adentro solo veo un camión y usado de este lado de aquí, y anteriormente tenían vehículos exhibidos aquí, los que estaban más nuevos, pero ya no tienen ni uno, amigos. Vamos a ir más adelante, que está también un concesionario Jeep, Dodge y otro Ford que está más adelante, porque esta parte de aquí son de puros concesionarios. Y este es el concesionario Jeep, Dodge y Chrysler, que son la misma empresa. Y fíjense que no hay ni un solo carro allí exhibido, amigos. Hay un carro viejito por aquí estacionado, debe ser de alguno de los empleados de allá. Y justo al lado está el concesionario Ford, que si veo dos vehículos allá adentro, parece que hay dos vehículos exhibidos. Vamos a ver si nos podemos estacionar para verlos más de cerca, pero es lo único que hay. Fíjense que no hay más ningún otro vehículo allá adentro, solo tienen esas dos camionetas de allí. Fíjense que ese es el único vehículo que tienen adentro exhibido, son iguales, es el mismo modelo de camioneta de diferente color. No sé exactamente cuál es, no sé si es una EcoSport o no sé, voy a ver si puedo entrar. Mira, esta es la que tienen disponible, tienen esa y tienen la blanca, y esta es 2.0. Esta mañana vino alguien que está enamorada de ella. De la blanca. Sí, la blanca siempre es muy bonita. El primero que llegue es claro. el que se vaya. Mira, esta es la versión 2.0, tiene asientos de cuero, está nuevecita, es año 2019 y tiene aquí el espacio atrás, es bastante grande. Se rebaten estos asientos de aquí, queda completa allí, la maleta abre automática y está bien bonita, está muy bonito. Mira, los asientos de cuero, y el precio es de 40.000 más el impuesto de IVA, queda más o menos en $48.500. Bueno amigos, les pude grabar para poderles mostrar bien la camioneta y vean qué clase de vehículos ofrecen los concesionarios relativamente nuevos. Es año 2019, es 0 kilómetros, ofrecen garantía de 2 años o 40.000 kilómetros, lo que suceda primero, siempre y cuando le mantengas los servicios al día y con los concesionarios autorizados. Esto es algo nuevo relativamente, porque los concesionarios hace un tiempo atrás no tenían ningún tipo de vehículos porque estaba bastante restringido el tema de las divisas para importar vehículos. Todo ese tema estaba muy
complicado. Y bueno, actualmente, bueno, fíjense que solo tienen esos dos vehículos y del mismo modelo. No hay una gran variedad para elegir, pero por lo menos tienen esa opción del que quiera comprar un carro nuevo en Venezuela, lo puede hacer. Obviamente, ¿quién tiene $48.500 para invertir en un carro nuevo en Venezuela? Serán unos poquitos, así contados con los dedos de esta mano, y me sobran, creo yo, pero es algo que les quería mostrar en este video. Miren, esta es otra venta de vehículos así particulares y tienen, amigos, un Camaro nuevecito. Bueno, vamos a entrar un poco a este negocio para ver más o menos cuáles son los vehículos que ofrece y qué precios más o menos están. Bueno, amigos, nada más entrando, como les comenté, hay un Camaro, amigos, del 2015. Miren esta bestia aquí. Y ahorita vamos a preguntar en cuánto está este, pero miren eso, qué brutal. También tienen esta Toyota, que es uno de los carros que les digo que aquí en Venezuela son muy cotizados. Esta, por ejemplo, es 2007 y vale $16.500. Es la versión 4x4, para que más o menos vayan teniendo una idea de los precios de los vehículos. Bueno, ya pregunté, el precio del Camaro está sobre unos $30.000. Como les dije, es 2015. Esta versión SS. Amigos, pero eso está increíble. Bueno, si tienen el presupuesto corto, pueden conseguir también un Toyota, por ejemplo este Starlet, que es bastante viejito, pero son carros muy buenos, en $1.700, amigos, para que tengan una idea también de un carro económico. Bueno, amigos, y esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado la información que les traje. Si quisieras saber en los comentarios qué fue lo que más te impresionó del video o qué fue lo que más te llamó la atención, siempre los estoy leyendo porque me interesa saber su opinión. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Además, me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.